encendido, encendido, si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, ¿quién lo apagará? Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, en este día de novena, en honor a nuestra patrona Santa Lucía. Pedimos a ella que interceda ante Dios por cada uno de nosotros. Ofrecemos por las comunidades del Franciero y de Río Seco, Franciero Virgen del Carmen, Río Seco, San Isidro Labrador. Gracias a ellos por la organización de esta Eucaristía. Pedimos a Dios para que derrame abundantes gracias y bendiciones. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos alegras cada año con la conmemoración de Santa Lucía, concédenos propicio la ayuda de sus méritos para que irradiemos sus ejemplos de su virginidad y fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto al Señor, para salvar las murallas, baluartes. Abran las puertas para que entre en el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme, para que conserva la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en las alturas. A la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde lo pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Ábranme la puerta del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Se asustó, muchachita. Sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios. Hoy la palabra del Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Esto cabe para entender una cosa muy importante. Nosotros debemos descubrir cuál es la verdad de Dios. Porque la gente piensa que con simplemente decir Señor, Señor, se están salvando. Y esa es una doctrina muy protestante. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Los protestantes son los que dicen basta con que usted diga Señor, Señor y será salvado. No, esos son mentiras. ¿Por qué? Fíjense, vamos a analizar lo que nos dice este Evangelio de San Mateo. Vamos a analizarlo poco a poco. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga
Dice, no todos. Para los evangélicos, todos los que digan Señor, Señor, están salvados. Pero para la palabra de Dios dice, no todos. No todos. En el grupo de los 12 apóstoles amaban a Dios, pero no todos. Había uno que no lo amaba. No lo amaba, ¿por qué? Porque fue capaz de traicionarlo. Y no lo amaba, ¿por qué? Porque aunque lo haya traicionado, no fue capaz de venir a pedirle perdón ¿a quién? A Dios. Cosa que hicieron los demás apóstoles, reconocieron sus pecados. Hubo uno que no. Por eso dice la palabra del Señor, no todos. No todos. Entonces, dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor. O sea, usted no simplemente con que diga, yo creo en el Señor y basta y me sobra. Típico de muchos católicos. Yo no voy a la misa porque yo creo en Dios. ¿Ustedes no han escuchado eso? Yo sí. Yo no voy a la misa, pero yo creo en Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a ver. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Sino aquel que cumpla la voluntad ¿de quién? Del Padre. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Vamos a comenzar. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Primera voluntad de Dios, que todos seamos sus hijos. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? Cumpliendo la voz del Señor. Vamos a ver San Mateo capítulo 28, versículo 18. Escuchen. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean sus discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Desde el más pequeñito, del que tiene un segundo de haber nacido, hasta el más viejo, que todos sean discípulos de Dios a través del sacramento del bautismo. ¿Es un mandato de quién? ¿Es un mandato de quién? ¿Qué dice el Evangelio? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos sus hijos a través del sacramento del bautismo, por ejemplo. ¿Y quiénes son los únicos que no bautizan a los niños? Los protestantes. Evangélicos somos todos. Hay que quitarnos esa concepción. Es una mala concepción que tenemos. Decimos los evangélicos. No. Son los protestantes. Evangélicos somos todos porque nosotros anunciamos el evangelio ¿de quién? De Dios. El evangelio de Cristo. En cambio ellos son protestantes porque protestaron en contra de la Santa Madre Iglesia. Por eso se llaman protestantes. Así que yo no quiero escuchar a ningún católico diciendo, es que los evangélicos. No. Los protestantes. Hay que llamarlos por su nombre. Protestantes. Así de sencillo. Entonces, ellos son los únicos que dicen que no hay que bautizar a los niños. Y entonces, ¿están en contra de la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí, porque la voluntad de Dios es que todos sean bautizados. Segundo ejemplo, San Juan capítulo 6, versículo 51. Vamos a ver qué nos pide el Señor a nosotros. San Juan 6, 51. ¿Por qué estamos citando esto? Porque el Evangelio dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de Dios. Es decir, el que hace lo que yo les estoy diciendo. Yo les digo, vayan y bautice. ¿Qué tenemos que hacer? Bautizar a todos. No hay que dejar a nadie por fuera. Porque la Biblia jamás dice que no hay que bautizar a los niños. Eso no existe en la Biblia. Esos son inventos de los protestantes. Y que muchos católicos nos comemos ese cuento. Sobre todo los católicos que no están bien formados.
Vamos a ver qué nos dice San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Dice el Señor, yo soy el pan vivo bajado ¿de dónde? Y el que coma de este pan, vivirá para... ¿Quiénes son los únicos que dicen que la Eucaristía, que ese pan no es el cuerpo de Cristo? ¿Quiénes? Muy bien, vamos aprendiendo. Los protestantes. Fíjense lo que dice en el versículo 55 de este mismo evangelio. Porque mi carne es verdadera comida. Dice el Señor, mi carne es verdadera ¿qué? Comida. ¿Y quiénes son los que no creen que ese pan es la carne de Cristo? Muy bien, poco a poco, porque me toca hacer como los niños en la escuela. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4, hasta que se lo aprendan, ¿sí? Entonces ya no es evangélico, son protestantes. Muy bien, fíjense, entonces dice San Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Y quiénes son los que dicen, eso no es el cuerpo de Cristo, esa es una mera representación? ¿Quiénes son? Esos son los que dicen, eso no es el cuerpo de Cristo. ¿Quién dijo? Eso es un invento de los católicos. Eso lo que hay que hacer es un simulacro, hay que hacer una representación, eso simboliza, eso hagamos una cena con juguito de uva y galletitas, ¿sí? Que ese es el cuerpo de Cristo. No, Señor, el Señor lo dijo claramente, este pan es mi cuerpo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23, búsquelo. Primera de Corintios 11 y 23, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el Señor Jesús y que Pablo lo viene a repetir sabiamente y que nosotros debemos creerlo. Aquel católico que dude de la presencia de Jesús en la Eucaristía, vuelvo y lo repito como lo dije ayer, es un pobre católico. Fíjense, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23, escuche lo que nos dice. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. ¿Quién tomó pan? ¿Quién tomó pan? Muy bien. Dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién lo dijo? ¿Y qué tengo que hacer yo? Me encanta el convencimiento, ¿ves? ¿De qué están convencidos ustedes? A ver, ¿quién lo dijo? ¿Y qué tengo que hacer yo? Creerlo. El problema es que cuando tengo dudas, me cuesta decir sí creo. Ese es el detalle. Que cuando nosotros dudamos, nos cuesta dar una afirmación acertada, ¿sí? Es como cuando uno le pregunta a la mujer, su marido le monta cacho y ella, él sabrá. Y usted le pregunta a un católico, Jesús está en la Eucaristía, y comienzan, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, no está convencido. O sea, no le cree a Dios, no le cree al Señor. Estaba hablando con una joven, ¿sí? Que estamos tratando de volver a la iglesia, ¿no? Nació en el protestantismo, es protestante, nació en el protestantismo. Y la primera pregunta que le hacía yo era, ¿estás dispuesta a creer lo que dice la Biblia? Y todavía dudando me decía, sí. Yo le decía sí, porque es que usted es más fácil que le crea al pastor que a la Biblia, ¿sí? Y así hacemos muchos católicos. Le creemos más a lo que nos dicen los hombres que a lo que dice la palabra ¿de quién? De Dios. Si el Señor dijo, este pan es mi cuerpo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Convencerme y creerlo. Convencerme, porque Dios nos convence de toda verdad. Esa es la verdad de Dios. La Eucaristía lo dijo Él. Y si nosotros dudamos de lo que dijo Dios, ¿qué se puede esperar de lo demás? Mire, Pablo nos lo repite sabiamente, que el Señor, vuelvo a repetir, que el Señor, porque yo recibí del Señor
lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, dice Pablo, que el Señor hace referencia ¿a quién? ¿A quién hace referencia? No me queden dormidos, que yo sé que son las 3 de la tarde y da burro a esta hora, ¿sí? ¿A quién hace referencia Pablo? ¿Y quién es Jesús? ¿El Hijo de quién? De Dios. Aquel que en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 18 dijo: yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí el que manda soy yo. Y si yo le digo a ustedes que este pan es mi cuerpo, ustedes tienen que creer. ¿Y qué decíamos hace rato en el San Juan 6:51? El que come mi cuerpo tiene la vida. Es decir, que lo que dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. el Señor Jesús fue el que dijo: este es mi cuerpo. Ese cuerpo que nos da la vida. Y todavía dudamos. Todavía hay católicos que dudan. Todavía hay católicos, y eso que le hemos dado palo en la Santa Misa, pero todavía hay católicos sinvergüenzas que vienen a comulgar y sacan la lengua. Y esa lengua, yo le digo al Señor cuando va entrando, que Dios los cuide, Señor. Donde usted se va a meter, ¿sí? Porque esa lengua es negra. Porque hay católicos sinvergüenzas que vienen a la misa y van a comulgar, y en vez de cepillarse la boca antes de venir a la misa, se meten una bolea de chimú y se tragan el último pedacito antes de entrar a la iglesia. Cuerpo de Cristo, y sacan la lengua negra. Si así tiene la lengua, ¿cómo tendrá el alma esa pobre criatura? Yo digo, a mí me daría pena. No con el cura, a mí el cura poco me importa. Con Dios, con el Señor. ¿Eso qué significa? Que para muchos católicos ahí no está Dios. Que comulga porque dice: pues bueno, yo veo a todo el mundo comulgar y yo estoy casado por la iglesia, pues yo voy a comulgar. ¿Sí? No se preparan, ¿no? Es como si comieran cualquiera, es como si estuviera comiendo arroz en su casa. Usted el arroz se lo quiere comer con chimú, cómelo con chimú, ¿sí? Pero el cuerpo de Cristo, no. ¿Es el cuerpo de quién? ¿Es el cuerpo de quién? ¿Y qué tenemos que tener nosotros hacia la presencia real de Jesús? ¿Qué tenemos que tener? Vamos a repetirlo duro. ¿Qué tenemos que tener? Respeto. Lo que pasa es que respeto, voy a echarle una historia, yo la eché hace mucho tiempo atrás, pero la voy a volver a contar. En el seminario, una vez un formador, viendo que todos los seminaristas se faltaban el respeto, parió una de las perritas que había en el seminario y agarró un perro y lo puso respeto. Este perro se va a llamar respeto, para ver si ustedes aprenden la palabra respeto y aprenden a respetarse. Y al otro día, respeto amaneció muerto, ¿sí? Y dijo el rector: aquí en esta casa respeto se murió, ¿sí? Así hay muchos católicos, no tienen respeto. ¿Por quién? Por Dios. Respeto se murió en la vida de muchos católicos que van a la misa y no son capaces de ir dignamente a recibir la Eucaristía. Y cuando hablo dignamente es que no vengan con la boca, para no decir la jeta, llena de chimú. Y mire, hay algunos que vienen y eso les chorrea el chimú por aquí, como si estuvieran comiendo un helado. Les chorrea el chimú. Santa Madre de Dios. Y a mí no me da pena decirlo, que lo vean por las redes sociales, que la gente en Santa Lucía comulga con la boca llena de chimú. Sí, a ver si le da pena, ¿sí? A ver si a la gente le da vergüenza. Porque no es conmigo, es con el Señor. Es más, dice Pablo, el Señor Jesús tomó pan y dijo: este pan es mi cuerpo. O sea, es el cuerpo de Dios. Y así en echadera broma, como se lo estoy diciendo la verdad. Usted tiene que darle pena con Dios.
porque es el Señor. No está recibiendo cualquier cosa, no está recibiendo una galleta. Si quiere recibir una galleta, vaya donde los protestantes. Pero no es una galleta, es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, porque fue el mismo Señor que lo dijo: pan, mi cuerpo, vino, mi sangre. Y miren lo que dice Pablo en respecto a esas personas, porque a veces decimos no, el que comulga indignamente, el que no está casado y va y comulga. No, ¿saben quiénes comulgan indignamente? Incluso aquellos que están casados, pero que no tienen respeto por Dios, no tienen respeto por el Señor. Y miren lo que dice. Siga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente. ¿Qué dice? El que coma ¿de qué? Del pan o beba del... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa indignamente? ¿Que no tienen? ¿Que no tienen? Díganlo duro, ¿que no tienen? Mire lo que le pasa. Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Será reo. Come su propia condenación. Siga leyendo. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan. Que cada cual examine. Usted va a venir a la misa y está comiendo chimú. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Comulgar o no comulgar? Dígalo. No comulgar. Siga. Antes de comer el pan y beber el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, porque el que come y bebe sin discernir. ¿Qué significa discernir? Sin darse cuenta, sin tomar conciencia, sin respetar de que ese pan es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Mire lo que le pasa. Come y bebe su propia condena. ¿Qué se come? Su propia condena. ¿Dios te condena? No. Dios te lo está diciendo: no hagas esto. Y nosotros más rápido lo hacemos. Por eso dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Algunos creen que tienen a Dios agarrado por la chivita. ¿Sí? Es que yo rezo en mi casa, es que yo hago obras de caridad, es que yo ayudo a los pobres, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Y qué le dijo el Señor a aquellas 5 jóvenes imprudentes que no fueron capaces de llevar aceite para esperar al Señor? Cuando fueron, ya el Señor había llegado, le tocaron la puerta, le dijeron a Dios: Señor, ábrenos. ¿Y qué le dijo el Señor desde adentro? Yo a ustedes no las conozco. ¿Cómo que no? Si hemos comido, si hemos bebido, si yo voy a misa, si yo rezo, si yo hago esto, no los conozco. Y así Dios le va a decir a muchos católicos. Y ustedes le van a decir: Señor, pero si yo iba a misa todos los días. No te conozco. No te conozco. ¿Por qué? San Lucas capítulo 6 versículo 46 nos lo viene a decir. ¿Por qué el Señor nos va a decir a nosotros o a muchos que no nos conoce? Por lo que dice en San Lucas capítulo 6 versículo 46. Escuche. ¿Por qué me dices, Señor, Señor? ¿Por qué me dices? ¿Cómo? Señor, Señor. Y no hacéis. ¿Y no? Lo que digo. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no hacen caso a lo que yo les estoy diciendo? Son las palabras de Jesús.
Me dicen Señor, Señor, aleluya, gloria a Dios. No bautizan a los niños. Por tanto, esa no es doctrina de Dios. Esa es doctrina ¿de quién? Del diablo. Me dicen Señor, Señor, pero no quieren creer que Jesús está en el pan y en el vino consagrado. ¿Esa es doctrina de quién? ¿Es doctrina de quién? Díganlo duro, porque para decir groserías en la calle sí tenemos una lengua buena. ¿O no? Díganme que no. ¡Ja! Que le escape el becerro cuando lo está amamantando. ¡Ay, coño! A ver, lo que viene de Dios es doctrina de Dios. Pero lo que no viene de Dios es doctrina ¿de quién? Muy bien. Así de sencillo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? A ver, el Señor ¿qué dijo? Bauticen. ¿Qué tenemos que hacer? Bautizar. El Señor dice: a quienes ustedes le perdonen los pecados, ¿le quedarán? ¿Qué tenemos que hacer? Confesarnos. Primera de San Juan capítulo 1 versículo 9. Búsquela. Primera de San Juan capítulo 1 versículo 9. Escucha lo que nos dice. La primera de San Juan. Sí. Primera de San Juan capítulo 1 versículo 9. El Señor nos dice: a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. ¿A quién le dijo eso? A los apóstoles. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Creerlo y confesar nuestros pecados. No con un palo, porque la Biblia no dice confiésate con un palo. Confiésate en la cama, confiésese solo en el cuarto. No, si el Señor, eso fuera así, el Señor lo diría: cada quien que se confiese como le dé la gana. Pero el Dios le dio la autoridad de confesar ¿a quiénes? A los sacerdotes, a los apóstoles. Y miren lo que dice 1 San Juan capítulo 1 versículo 9. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados. Si reconocemos nuestros pecados. ¿Quién es bueno para perdonarnos? Dios. El problema es que no queremos creerlo. Así de sencillo. Y le decimos al Señor, 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 pero no queremos hacerle caso a Dios. Dios nos dice: velen y oren para que no caigan en tentación. Y nosotros no rezamos. El Señor nos dice: mi pan, el pan es mi carne, el vino es mi sangre, y el que lo come tiene vida eterna. Y nosotros no lo queremos creer. El Señor le dijo a los apóstoles: a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y lo primero que decimos es: yo no me voy a confesar con ese cura, que es más pecador que yo. ¿Acaso Dios le dijo: no tienes que confesarte con el cura? No, Dios le dijo a los apóstoles: a quienes ustedes le perdonen los pecados. Así es sencillo. El Señor dijo: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi. Y que esa iglesia, según 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, es columna y fundamento ¿de qué cosa? De la verdad. Y dice Efesios capítulo 3 versículo 21, la gloria a Dios se le da en la Santa Madre. Y nosotros no queremos creerlo. Es que no voy a misa, porque es que yo no creo en los curas. Y entonces comenzamos a poner pretexto. Así de sencillo. Nos cuesta creerle al Señor. Por eso escuche lo que dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. Escuche lo que nos dice. El que escucha estas palabras mías. El que escucha estas. ¿Las palabras de quién? Y no le he dicho nada mío. Todo lo que le he dicho se lo he dado con citas bíblicas. ¿Y qué dice el Señor? El que escucha estas palabras mías, pero, escuchen, y no las pone en práctica, y no le da la gana de ponerla en práctica. Hay gente que me dice: padre, muy bonita sus homilías, pero no me gustan las malas palabras. No, yo lo siento y lo lamento, ¿sí? Pero es que hay gente que hay que hablarles así. Porque si usted les habla bonito, les entró por aquí y les salió por aquí. Decía mi difunto padre: hay que entrarle así como el Señor cuando llegó al templo y vio que los fariseos habían convertido en un mercado la casa de ¿quién? ¿Y usted cree que el Señor lo sacó sonriendo y le dijo: ay, vayan todos para afuera? No, dice que hizo un látigo
Yo me imagino al Señor amarrándole el nudo y diciendo, esto no van a saber quién es Dios en la tierra ahora sí. ¿Y les cayó a qué? Y los corrió del templo. ¿Y qué les dijo? Mi casa es casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Y cuántas veces convertimos la casa de Dios en una cueva de ladrones? Cuando vamos a la misa y en vez de estar prestando atención a la misa, ¿qué hacemos? Estamos hablando. ¿Qué hacemos? Estamos jugando. ¿Qué hacemos? Estamos corriendo por toda la iglesia. ¿Qué hacemos? Y todo eso. Convertimos la casa de Dios como si estuviéramos en el rancho de nosotros. No, en su rancho haga lo que usted quiera, pero en la casa de Dios, no. En la casa de Dios aprenda a guardar respeto. El que escucha esta palabra mía y no la pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Dieron contra la casa y arrasaron con esa casa. ¿Cuántos católicos han construido su vida espiritual sobre arena y no sobre roca? Y vienen los desastres, las lluvias, las crecientes. ¿Cuáles son esas? Las que manda el diablo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Esas son las que manda el diablo. Y chocan contra la casa que usted construyó. Su vida espiritual, como usted la construyó en la arena, como usted fue de los católicos que dudaba de la misa. Es que yo antes estaba en la oscuridad, ahora vi la luz y me entregué al evangelio. Aleluya, gloria a Dios. No sea bobo. Y vuelvo y se lo repito, no sea bobo. ¿Sí? Que el Señor se lo dice claramente. Usted construyó la vida espiritual sobre arena. Y vino el diablo, le metió 3 tonterías a usted en la cabeza. Y usted, en vez de buscar la verdad de Dios, se fue con la mentira que le dio el diablo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán. ¿Qué significa apostatar? Renegarán, abandonarán. ¿Qué cosa? Vuélveselo a leer. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Apostatarán de la qué? De la fe. Es decir, que tenía una fe pobre, tenía una fe fundada, cimentada, construida sobre arena y no sobre la roca que es Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, y cuando usted tiene la fe así, vienen los vientos, vienen las lluvias, viene todo ese tipo de cosas, bajan las crecientes y acaban con esa pobre vida espiritual. Sí, es que yo era católico, pero yo no creía mucho en la Eucaristía. Yo era católico, yo eso de la confesión, yo tenía mis dudas, pero ya sé que como dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, pues sé que no tengo que confesarme. Ahí donde le dice, le voy a dar como 2 cachetadas. Porque ese man se monta en la buseta y se va para Barina. ¿En quién confía? ¿En quién confía? Si va al médico, ¿en quién confía? Va a un restaurante, ¿en quién confía? En el cocinero. Usted no sabe si el cocinero le echó veneno. Pero entonces en la iglesia sí, ay, maldito el hombre que confía en el hombre. Como para ponerle el micrófono por la cabeza. Sí, porque algunos hay que reiniciarles el Windows. ¿Sí? Pero el de la fe, dice la palabra de Dios, apostatarán de la fe. Y mire lo que hacen. Entregándose a espíritus engañadores. Y se entregan a espíritus. ¿Quién te va a engañar a ti diciéndote que la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo? El diablo.
Los protestantes son los servidores de él. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice la palabra de Dios, el antiguo dragón, la antigua serpiente, fue arrojado. ¿De dónde? Del cielo. ¿A dónde? Y sus servidores fueron arrojados con él. ¿Quién es el que te engaña a ti diciéndote que la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo? El diablo. ¿Quién te engaña diciéndote que no hay que bautizar a los niños porque un niño no sabe lo que hace? El diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que usted aprenda que con la fe del papá se salva la familia, que con la fe del papá se bautizan los hijos. Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 30. Y el carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le dijo, conviértate, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu familia. Y el carcelero escuchó la palabra de Dios, creyó, se bautizó él con toda su familia. ¿Y quién es el que dice que no hay que bautizar a los niños? El diablo. ¿A través de quiénes? ¿A través de quiénes? De los. Porque el protestante no le va a decir a usted, es que la palabra de Dios dice que el pan es el cuerpo de Cristo. Ellos no le van a decir a usted eso. A ellos le van a decir a usted, eso son mentiras, eso son palabras de Satanás, esas son palabras del diablo. Y como usted no lee la Biblia, por eso yo hago lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Abajo. Aquí. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, si tú enseñas estas cosas a los hermanos, si yo no enseño las cosas como Dios quiere, Dios me va a condenar. Pero dice la palabra de Dios, si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Voy a ser un buen? Así la gente diga que las misas del cura son largas. Míreme la cara. A mí eso me importa poco, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que cuando usted salga de la misa, salga diciendo, el cura nos dijo la verdad. Y si usted no la quiso creer, eso es problema suyo. Pero lo dice la Sagrada Escritura. Nutrido con las palabras de la fe. Serás un buen ministro que está nutrido con la palabra de ¿qué cosa? ¿Por qué los protestantes no vienen y hablan con el Padre? Porque sabe que el Padre sí les va a dar una paseadita por la Sagrada Escritura. ¿A quiénes buscan los protestantes? A aquellos católicos que con todo el respeto son ignorantes en las cosas de Dios. Le quitan la palabra católico, se la cambian por protestante, pero no le quitan lo ignorante. Lo hacen más ignorante todavía. Así de sencillo. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Y recuerden, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y no me digan Señor, Señor, si no van a hacer lo que yo les digo. Así de sencillo. Si usted no le va a hacer caso a Dios, no le diga Señor. Si usted no va a estar en la iglesia de Dios, no le diga Señor, porque se va a poner peor la cosa. Porque lo primero que va a hacer Dios cuando usted llega allá es decirle, usted me decía Señor, Señor, pero no creía. Eras un incrédulo. Por eso Pablo y Pedro y los apóstoles siempre nos dicen, debemos decirle al Señor, Señor, aumentanos. Vamos a decirlo duro, Señor, aumentanos. Todos, 1, 2, 3. Que sea de corazón, todos los días pídale eso a Dios. Señor, auméntame la fe. Que sea un hombre y una mujer de fe. Que me cuesta creer en los curas. Usted no tiene la fe en el cura, la tiene en Dios. Que los curas son unos pecadores. Usted también es pecador. Que los curas hacen muchas cosas malas. Usted también. Y no vamos a ser juzgados por la otra. Vamos a ser juzgados por lo que hagamos nosotros. No por lo que haga la otra persona. ¿Sí? Somos católicos porque amamos a Dios. Somos católicos porque le creemos ¿a quién? A Dios, porque amamos la iglesia, así de sencillo. Por eso es que somos católicos y debemos ser buenos católicos.
No nos preocupemos por el pecado de la otra persona. Preocúpese por orar por esa otra persona. Si tú crees y consideras que el otro está en pecado, no lo juzgues porque no eres Dios. No lo condenes porque no eres Dios. Ora por él, para que sea Dios el que tenga misericordia. Pero primero, recuerde la palabra de Jesús en el Evangelio. Antes de revisar la pajita que hay en el ojo de tu hermano, revisa primero la viga que hay en el tuyo. Y como dice un dicho coloquial, el que tiene rabo de paja, sino que lo pone. ¿No es en esa parte? Dice, el que tiene rabo de paja no se acerca, y el que lo tiene lo pone a remojar, para que no se le queme. ¿Sí? Así de sencillo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor. ¿Hay peticiones? ¿Peticiones? ¿No hay? No. Pidamos al Señor por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestra vida cristiana, para que Dios Todopoderoso nos haga cada día buenos y mejores cristianos, roguemos al Señor. Para que nos convenzamos de las palabras de Cristo, para que le creamos al Señor, para que sigamos la verdad de Dios, roguemos al Señor. Por estas comunidades de Río Seco y el Franciero, para que Dios Todopoderoso les bendiga, les multiplique el 100 por 1 en gracia y generosidad, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que estén gozando del reino de los cielos, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, tenemos la presentación de las ofrendas. Hoy, Señor, con estas ofrendas queremos poner en tus manos nuestro corazón y decirte que te queremos y que deseamos estar siempre contigo. Luz, que esta luz que presentamos sea la que ilumine nuestro caminar, que cada uno de tus hijos podamos ser luz para todo lo que nos rodea. Recíbela, Señor. Agua. Te presentamos, Señor, el agua, fuente de vida, con que nos bautizaron para formar parte de tu reino. Recíbela, Señor. Pan y vino. Te presentamos, Señor, el pan y vino que se convirtieron en tu cuerpo y tu sangre para nuestro alimento espiritual. Recíbela, Señor. Flores. Las flores que presentamos son el signo de la belleza de nuestros campos y la alegría que nos embarga en este momento. Recíbela, Señor. Alimentos y verduras. Te presentamos estos alimentos, fruto de la tierra fértil que nos diste
para compartir con los más necesitados. Recíbala, Señor. Artículos de limpieza. Te presentamos estos artículos de limpieza para el aseo de tu templo, para embellecer y darle alegría a su hogar, a su casa. Recíbala, Señor. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor. Es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de la novena en honor a Santa Lucía, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de Santa Lucía, Virgen y mártir, derramada como la de Cristo,
para confesar tu nombre. Manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces, para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro. Por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos, diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos haces dignos
de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danosla. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. No amaron tanto sus vidas que no enfrentarán la muerte. Por eso que se alegren los cielos y los que en ellos habitan. Oremos. Al recibir, Señor, las eternas alegrías por la participación en este sacramento y por la conmemoración de Santa Lucía, te pedimos, Señor, humildemente, que por tu gracia acojamos dignamente lo que con sumiso obsequio nos permites celebrar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso a la comunidad de Río Seco y el Franciero. Muy bien, Dios les pague a esta comunidad de Río Seco del Franciero por la organización de la Eucaristía, por hacer el esfuerzo de venir hasta acá, hasta el templo. Dios les bendiga, les multiplique el 100 por 1. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz tarde. Dios les bendiga.